La desconocida, de Françoise Sagan. Tomó la curva a toda velocidad y se detuvo en seco ante la casa. Siempre tocaba el claxon al llegar. La verdad es que sin saber por qué, pero siempre avisaba a David, su marido, de que ya estaba allí. Aquel día se preguntó cómo y por qué había adquirido esa costumbre. Después de todo, hacía ya 10 años que estaban casados, 10 años que vivían en aquel encantador chalet cerca de Reading. Y no parecía indispensable que siguiese anunciando de ese modo su llegada al padre de sus dos hijos, a su esposo, a su protector eventual. ¿A dónde habrá ido?, dijo en el silencio que siguió. Bajó del coche y, con sus grandes pasos de jugadora de golf, se dirigió hacia la casa, seguida de la fiel Linda. Linda Fortman no había tenido suerte en la vida. A los 32 años, después de un desdichado divorcio, se había quedado sola, cortejada con frecuencia, pero sola. Y hacía falta toda la benevolencia y buena disposición de Millicent para soportar, por ejemplo, todo aquel domingo en el golf con ella. Sin ser quejumbrosa, Linda era furiosamente apática. Miraba a los hombres, a los solteros, claro. Ellos le devolvían la mirada y todo parecía quedar en eso. Para Millicent, que era una mujer llena de vitalidad, de encanto y de pecas, el personaje de Linda era un enigma. A veces, con su cinismo habitual, David había intentado explicarle las cosas. Espera un macho, decía, es como todas las demás mujeres sencillas. Espera un macho al que poder atrapar. Pero no era cierto, y era en realidad una grosería. A los ojos de Millicent, Linda esperaba neciamente que alguien la amase, a ella y a su indolencia, y la tomara a su cargo. Además, pensándolo bien, David se mostraba muy despreciativo y mordaz respecto a Linda, y respecto a la mayoría de sus amigos también. Tendría que hablarle de ello. No quería darse cuenta, por ejemplo, de la bondad del infeliz de Frank Harris, un simplón, desde luego, pero tan generoso, tan profundamente amable. David solía decir de él, es un mujeriego, sin mujeres, y se echaba a reír siempre de su propia gracia, como si hubiera sido una de las inimitables ingeniosidades de Bernard Shaw u Oscar Wilde. Empujó la puerta, entró en el salón y se detuvo un instante estupefacta en el umbral. Había colillas y botellas abiertas por todas partes y dos batas tiradas en un rincón, la suya y la de David. Por unos breves momentos de pánico, sintió deseos de dar media vuelta, marcharse y no haber visto nada. Se reprochaba no haber telefoneado para avisar que volvería antes de lo previsto. No el lunes por la mañana, sino el domingo por la noche. Pero Linda estaba ya detrás de ella, con los ojos desmesuradamente abiertos en su pálido rostro y con expresión consternada, y necesitaba encontrar una postura airosa para aquella cosa irreparable que, sin duda, había ocurrido en su casa. Bueno, en su casa, en casa de ellos, pues desde hacía 10 años ella decía nuestra casa y David decía la casa. Desde hacía 10 años ella hablaba de plantas verdes, de gardenias, de porche, de jardines, y desde hacía 10 años David no respondía nada. Pero bueno, dijo Linda, ¿qué ha pasado aquí? ¿Es que David de fiestas en tu ausencia? Ella reía. Parecía tomarse aquello bastante alegremente, y en efecto, era muy posible que David, que había salido para Liverpool la antevíspera, hubiese vuelto inesperadamente, pasado la noche allí, y se hubiera ido luego a comer al club, situado cerca de la casa. Pero allí estaban aquellas dos batas, aquellos dos ornamentos fúnebres, aquellos dos estandartes, casi del adulterio, y se asombró de su propio asombro, porque al fin y al cabo David era un hombre muy guapo. Sus ojos eran claros, su pelo negro, facciones finas, tenía mucho humor. Y sin embargo, ella nunca había pensado, nunca había tenido el menor presentimiento, ni por consiguiente, la menor prueba de que hubiese deseado a otra mujer que no fuese ella. Estaba confusa, pero indudablemente lo sabía.
Estaba por completo persuadida de ello. David nunca había mirado a otra mujer. Al fin reaccionó, cruzó la estancia, cogió de su rincón las 2 batas blasfemas y las tiró a la cocina. Muy deprisa, pero no lo bastante como para no ver 2 tazas sobre la mesa y un poco de mantequilla caída en uno de los platillos. Volvió a cerrar precipitadamente la puerta como si hubiera presenciado una violación. Y sacudiendo los ceniceros, ordenando las botellas, bromeando, se dispuso a sacar a Linda de su primera curiosidad y hacer que se sentase. Es estúpido, dijo. Me pregunto si el asistente habrá venido a arreglar las cosas después del fin de semana. Siéntate, querida, te voy a preparar una taza de té. Linda se sentó con aire abatido, las manos entre las rodillas y el bolso colgando de los dedos. En vez de té preferiría algo muy fuerte. Este último recorrido de golf me ha dejado agotada. Millicent volvió a la cocina, procuró no mirar las 2 tazas, cogió unos cubitos de hielo y una botella de coñac y lo llevó todo a Linda. Estaban sentadas una frente a la otra en el salón. Aquel encantador saloncito con muebles de bambú y tapizados de suaves y mezclados colores que David había traído de no sabía dónde. La estancia había recuperado un aspecto si no humano, al menos burgués y británico. Y por el abierto balcón se veía cómo el viento inclinaba las copas de los olmos, el mismo viento que les había hecho abandonar el campo de golf 1 hora antes. David está en Liverpool, dijo Millicent, y se dio cuenta de que su voz era perentoria, como si la pobre Linda hubiera podido sostenerle lo contrario. Claro, dijo Linda, lo sé, ya me lo habías dicho. Después miraron un tiempo por el balcón, luego sus zapatos. Había algo que empezaba a ganar terreno en el espíritu de Millicent. Era una especie de lobo, de zorro, en todo caso un animal salvaje de pelo de león, un animal que le hacía daño, y el dolor se acentuaba. Bebió un largo trago de coñac para calmarse y volvió a cruzar su mirada con la de Linda. Bien, de todos modos, si es lo que yo pienso, si es lo que cualquier persona lógica piensa o podría pensar, en cualquier caso no es Linda. Hemos pasado juntas el fin de semana y ella está tan aterrorizada como yo. E incluso, curiosamente, más que yo. Pues en su mente la idea de David llevando una mujer a su casa, estuvieran o no los niños en ella, la idea de David llevando a esa mujer y prestándole su bata, le resultaba totalmente disparatada. David no miraba a otras mujeres. En realidad, David no miraba a nadie. Y la palabra nadie retumbó de pronto en ella como un gong. Era cierto que no miraba a nadie, ni siquiera a ella. David había nacido bello. Desde luego, después de 10 años era bastante natural, casi más decente, que sus relaciones físicas estuvieran reducidas prácticamente a nada. Desde luego, era bastante natural que después de todo ese tiempo no quedara gran cosa del joven ardiente, apasionado y tan inquieto que ella había conocido. Pero no obstante, resultaba casi extraño que aquel guapo marido, tan seductor. Millicent, dijo Linda, ¿qué piensas tú de todo esto? Hizo un gesto circular con la mano para poner de manifiesto el desorden que las rodeaba. ¿Qué quieres que piense? Dijo Millicent. ¿O Mrs. Bridge, la asistenta, no vino el lunes a arreglar la casa? ¿O David ha pasado aquí el fin de semana con una fulana? Y se echó a reír. En el fondo se sentía un tanto aliviada. El problema estaba bien planteado, las cosas eran sencillas. Puede una muy bien reírse con una buena amiga del hecho de haber sido engañada y de descubrirlo súbitamente gracias a una partida de golf con demasiado viento. Pero, respondió Linda y también se echó a reír, ¿qué quieres decir que fulana? David se pasa el tiempo contigo, tus hijos, nuestros amigos. No veo cómo podría encontrar tiempo para frecuentar una verdadera fulana. O quizás sea Pamela, o Esther, o Janie. Vete a saber. No creo que ninguna le guste, dijo Linda tristemente. Vamos, Linda,
Aunque hubiéramos llegado en pleno adulterio, sabes perfectamente que no haríamos un drama de ello. Hace 10 años que estamos casados, David y yo. Los dos hemos tenido varias ocasiones, y ahí termina el drama. Lo sé, dijo Linda, todo esto no tiene ninguna importancia. Lo sé, pero prefiero irme, quisiera volver a Londres. No te agrada mucho, David, ¿verdad? Hubo un instante de estupor en los ojos de Linda que se llenaron luego de una especie de calor, de ternura. Claro que me agrada David. Le conocí a los 5 años. Era el mejor amigo de mi hermano en Eton. Y después de esa frase estúpida y sin interés, miró fijamente a Millicent como si hubiera dicho algo de suma importancia. Bien, dijo Millicent. Entonces no veo por qué no le vas a perdonar a David una cosa así que yo también estoy dispuesta a perdonarle. La cosa está realmente en desorden, pero prefiero quedarme aquí antes que meterme en el infernal embotellamiento de la carretera hasta Londres. Linda cogió la botella de coñac y se sirvió una enorme cantidad, al menos los ojos de Millicent. David es muy bueno contigo, dijo. Desde luego, confirmó Millicent, sin mentir. Y era cierto que había sido un hombre atento, cortés, protector, lleno de imaginación y a veces, por desgracia, casi siempre prácticamente neurasténico. Pero no le iba a contar eso a Linda. No le iba a contar cómo se pasaba David días enteros tendido en un diván en Londres, con los ojos cerrados y negándose a salir. No iba a contarle las horribles pesadillas de David. No iba a contarle las maniáticas llamadas telefónicas de David a un hombre de negocios cuyo nombre no podía siquiera recordar. No iba a contarle las cóleras de David cuando uno de los dos niños suspendía un examen. Tampoco le iba a contar a Linda que David podía resultar odioso en materia de mobiliario, de cuadros, ni hasta qué punto el atento David olvidaba a veces sus citas, incluidas las que concertaba con ella. Ni en qué estado volvía a veces. No podía tampoco contarle cómo le había visto una vez de espaldas en el espejo y con qué marcas. Y ante ese simple recuerdo, algo se tambaleó en ella. Su comportamiento de inglesa, de mujer decente, y preguntó: ¿crees que es Ethel o Pamela? Porque en definitiva no tenía prácticamente tiempo de ver a otras mujeres. Las mujeres, incluso las que se pasean por Back Street, exigen un cierto tiempo del hombre que aman. Las aventuras de David no podían ser, si existían, más que cosas brutales, desenfrenadas y rápidas, aventuras de prostitutas o de especialistas. ¿Y cómo imaginar a David tan orgulloso, tan delicado, practicando el masoquismo? Le pareció que la voz de Linda le llegaba desde muy lejos. ¿Por qué piensas en Pamela o en Ethel? ¿Son tan exigentes? Tienes razón, dijo Millicent. Se levantó, fue hacia el espejo del salón y se miró en él. Era bella todavía. Se lo habían dicho muchas veces y en ocasiones probado sobradamente, y su marido era uno de los hombres más atractivos y encantadores en su medio. Entonces, ¿por qué tenía la impresión de ver ante sí en aquel espejo una especie de esqueleto sin carne y sin nervios, sin huesos y sin leche? Me parece curioso, me parece curioso que David tenga más amigos que amigas. ¿Te has dado cuenta? Nunca me he dado cuenta de nada, respondió Linda. Y Millicent no veía de ella más que una silueta, una especie de ratón posado en el diván y que sabía. ¿Pero qué sabía? El nombre de la mujer. ¿Por qué no se lo decía? Linda era lo bastante maligna o lo bastante amable como para susurrar un nombre. Entonces, ¿por qué en aquel atardecer de julio, vestida con su soledad y con su traje sastre color claro, tenía aquel aire de mujer aterrada? Había que devolver todo aquello a la razón, a la tierra. Si era cierto, había que admitir que David sostenía relaciones con una mujer cualquiera, una amiga o una profesional. Sobre todo no había que hacer de ello una historia sórdida. Y quizás incluso más tarde, ella podría vengarse alegremente con Percy o con otro. Había que llevar de nuevo las cosas a su mundanidad, a su clasicismo. Así pues, se levantó, sacudió el polvo del vidán con mano regia y declaró: escucha, querida, de todas formas vamos a dormir aquí. Voy a ver cómo están las habitaciones de arriba.
Y si mi querido esposo hubiese celebrado una fiesta excesiva, telefonearía a Mrs. Bridge, que vive a 2 kilómetros, para que venga a ayudarnos. ¿Te parece? Perfectamente, dijo Linda. Millicent se levantó, se dirigió hacia la escalera. La foto de sus 2 hijos estaba en el camino y le sonrió distraídamente. Irían a Eton como David. ¿Y quién más? Ah, sí, el hermano de Linda. Se asombró de tener que apoyarse en la barandilla para subir la escalera. Algo le había cortado las piernas. No era el golf ni la posibilidad de adulterio. Cualquiera puede contemplar la posibilidad de ser engañado y debe contemplarla. Y eso no es razón suficiente para hacer dramas y muecas. En todo caso, no para Millicent. Entró en su habitación, la habitación de su casa y habitación de ellos dos, y observó, sin la menor turbación, que la cama estaba deshecha, devastada, asolada, como jamás lo había estado, o se lo parecía, desde su matrimonio con David. Lo segundo que advirtió fue el reloj de pulsera que estaba en la mesita de noche, en su mesita. Era un reloj hermético, sumergible, un voluminoso reloj de hombre, y ella lo sopesó unos instantes en las yemas de los dedos, incrédula y fascinada, antes de comprender realmente que era otro hombre quien lo había olvidado allí. Lo comprendió todo. Abajo estaba Linda, inquieta y cada vez más asustada en la oscuridad. Millicent volvió a bajar y miró curiosamente con una especie de compasión a aquella querida Linda que también sabía. Mi pobre amiga, me temo que tienes razón. Hay una combinación horrible, color salmón, en el dormitorio.